Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Abra Palabra, este Vicas de la Universidad de Manizales, junto con el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales, precisamente. Mi nombre es Juan Manuel Molina Flores y los voy a estar acompañando en este programa tan especial que tenemos con un súper invitado que es Jonathan Casallas. ¿Quién es Jonathan Casallas? Jonathan es director de la Unidad Digital de la Patria, también tiene una productora audiovisual con su mismo nombre, Casallas Audiovisual, que nos va a contar un poco de los retos, de las distintas variaciones que ha tenido todo lo audiovisual, todo el marketing digital, que también es experto en el tema. Así que Jonathan, muy contentos de tenerlo aquí. ¿Cómo está? Hola Juan, ¿qué más? ¿Cómo van? Gracias por la invitación, por el espacio y un saludo muy especial también a todos los que nos están viendo. No, genial, feliz de estar acá. Gracias, Jonathan. Jonathan, nos gustaría primero empezar sabiendo cómo empezó usted en el marketing digital. ¿Cuál fue el primer acercamiento que usted dijo, voy a aprender de eso? Todo empezó cuando empecé a estudiar mercadeo. Yo estaba estudiando técnico en mercadeo, de ahí empecé a ver como la importancia del mercadeo, ¿cierto? Y ahí fue donde conocí lo que es el marketing off y el marketing on. Y fue donde empecé a ver como ese potencial que había en el mercado por el auge de las redes sociales, por el auge del contenido audiovisual, por el auge de tantas cosas digitales que nos pueden acercar a una audiencia que no necesariamente tiene que ser local, sino que yo puedo llegar, dependiendo del sector, a audiencias internacionales. Entonces ahí fue donde como que me enfoqué muchísimo en eso y dije, ¿sabe qué? Esta es la línea, como que este es el camino. Entonces ya empecé a estudiar con muchos recursos, incluso gratuitos que hay, porque Google pues ofrece mucha capacitación gratuita, y fue como que empecé a escalar en el mundo. Y de pronto explicarle a la gente un poquito esa diferencia entre marketing on y marketing off. Todo lo que tenga que ver con la activación de productos en calle, en puntos de venta, en vitrinas, o sea, todo lo que es vitrinismo, merchandising, todo eso es el marketing offline, ¿cierto? Que es cómo conecto yo a mis clientes con mi producto, pero en puntos de venta. Ahora, si yo estoy vendiendo un libro virtual y lo voy a vender en Estados Unidos, ¿cómo hago para conectar de una manera más directa? Pues a través del online. Entonces, para eso están las campañas digitales, campañas de redes sociales, Google Ads, Meta Ads, contenido orgánico, contenido SEO, contenido SEM. Bueno, ahí es donde empieza uno a meterse más en un mundo digital que la verdad es muy apasionante, pero tan apasionante como extenso y como grande. Eso yo siempre lo he considerado como que si eso fuera un agujero negro, porque es que uno se mete y uno nunca va a terminar de aprender sobre lo que uno está queriendo lograr. Y todo es posible, pues todo ahí es posible y todo es medible, que esa es la otra. O sea, mientras yo estoy hablando en el marketing offline, de volanteo, por decir algo, y pongo a una persona en 3 esquinas estratégicas a que me repartan volantes, yo como mido la efectividad de un volante, bueno, ahora con neuromarketing y los sensores un poquito. En cambio, yo puedo medir en lo digital todo clic, toda visita, cómo la visita se convierte en un lead, cómo un lead se convierte en un cliente y cómo el cliente se convierte en una recompra. Entonces, ¿cómo hago esa trazabilidad? A través del marketing digital completamente. Y en esa amplitud que usted mismo nos habla del marketing digital, digamos que usted escogió más la corriente del audiovisual o fue mirando acerca de los videos y todo eso, ¿cómo llegó a darse cuenta que el audiovisual era igual de importante que todo lo que habla del volanteo y todo eso, pero dentro del marketing digital? Yo siempre entendía que teníamos que encontrar canales para llegar a diferentes audiencias. Y pues uno a medida que va como explorando y va teniendo, llamémoslo así, clientes o proyectos para diferentes áreas, es donde uno se va dando cuenta cómo le llego a un sector o a una audiencia con solo imagen, pero también cómo le llego con un video. Yo como hacía, en la publicidad tradicional uno pone una valla, en la publicidad tradicional uno reparte un volante y eso se puede quedar 2 meses, 3 meses, 4 meses en el mismo lugar que se le volvió uno paisaje. Si yo en la digital puedo innovar, si yo en lo digital puedo cambiar todo el tiempo, si yo en lo digital puedo medir, Juan, si usted mira más una publicidad que otra y cómo reacciona más a la una que a la otra, ahí fue donde dije, el video fundamental, o sea, si yo me meto por el lado audiovisual puedo comunicar de manera distinta y en un lapso de 30 segundos comunicar un mensaje completo que no puedo tal vez comunicar en una imagen, porque pues la carga de una imagen se divide, ¿cierto? O sea, una publicidad en imágenes, no sé, 30% texto y el otro porcentaje en una foto o una imagen. En video yo puedo hacer las dos cosas en menos tiempo. Y luego llegó a su vida, digamos que la producción audiovisual hecha por usted mismo, que creo y me gustaría que hable un poco acerca de Casallas Audiovisual y cómo fue el reto de iniciar una productora y decir, quiero hacer esto, quiero registrar los mejores momentos, combinar las dos pasiones que nos habla del marketing digital y el audiovisual. Yo empecé haciendo videos testimoniales para empresas. Es más, me acuerdo que eso empecé para una campaña política.
Entonces era andando con un político un poco como recorriendo el sector, haciendo él obras y entonces contándole a la gente qué opinaba de las obras. Y de ahí empezó a darse que yo dije, bueno, si yo sé de diseño, si yo sé comunicar, si yo sé de mercadeo, ¿por qué no mezclo las tres cosas y monto una agencia y empiezo a ofrecer anuncios? Y empecé con anuncios en video. Y ya empecé con los anuncios para clientes que iban a montar anuncios de algunos productos en video, más era video, yo no salía yo, ni salían personas, solo salían productos. Pero cuando le hice una campaña audiovisual, ok, fue una producción audiovisual que hasta en Caracol Televisión salió, fue donde vimos el potencial y dijimos, aquí hay algo, empecemos a trabajarle más a la idea. Y fue donde se empezó a desarrollar todo, Juan, empezamos a tener contactos. O sea, afortunadamente, las buenas recomendaciones y ese voz a voz ha sido la mejor publicidad que yo he podido hacer. Y nada más ahorita lo estaba hablando con una compañera y yo nunca le he hecho publicidad a mi negocio. Irónicamente trabajo para muchas pautas y anuncios digitales y nunca le he hecho publicidad a mi negocio. Pero aún sin hacerle publicidad, ese voz a voz ha sido la mejor publicidad que yo he podido hacer. Hemos tenido límites en que hemos llegado a manejar 15 cuentas al tiempo, o hemos llegado a manejar 5 campañas entre productos, servicios, videos para influencer, y ahorita hacemos de todo. O sea, nosotros hacemos cubrimiento de eventos, hacemos bodas, cubrimiento de eventos de música electrónica que son 2-3 días seguidos y tenemos el recurso humano y los equipos para cubrirlos. Entonces eso ha sido pues como una bendición pues que ha llegado a la vida y que hemos logrado mantener con el tiempo. Y me imagino que ese recurso humano ha ido aumentando con el pasar del tiempo. O sea, ¿qué diferencia se encuentra entre los primeros retos al iniciar Casa Jazz Audiovisual y cómo está funcionando hoy en día? Lo que casi todo emprendedor, o sea, el error o no error, el dilema en el que todo emprendedor cae siempre que emprende, y es que tiene que ser el todero, ¿cierto? Entonces yo en su momento era el que llamaba a conseguir el negocio, pero el que iba y grababa y luego llegaba a la casa en la noche a editar y luego tenía que ir a entregar y luego tenía que estar en otros eventos y así me la pasaba. Pero entonces, claro, ahí ya llegaba a un punto en que yo decía, la capacidad de producción ya no me da. O sea, yo cojo 3 eventos y listo, tengo para todo el mes. Pero entonces ahí fue donde empecé a entender que también es importante tener equipo, que es importante tener muchas manos derechas, y creo que la vida, el trabajo en la patria, el relacionamiento, que a mí me encanta relacionar con la gente, me ha permitido conocer gente muy valiosa que tiene unos talentos espectaculares, y soy como bueno para eso, Juan, soy como bueno para descubrir esos talenticos y unirlos al equipo y sacar proyectos adelante, y creo que eso ha sido clave, como confiar en el proceso, confiar en las personas, confiar en delegar, y eso que sea como un tipsazo pues ahí de entrada para los emprendedores. Y es que no nos deberíamos como cargar tanto, no deberíamos siempre pensar que si no lo hago yo nadie lo va a hacer como yo. Yo siempre he dicho, nadie va a vender la producción audiovisual en Casa Jazz Audiovisual como la vendo yo, que soy el que sé cómo se hace, pero hay que delegar a los ejecutivos de ventas, que para eso son ejecutivos de ventas, al que edita porque es el mejor editando, los que graban porque son los mejores grabando. Y eso me ha permitido a mí, Juan, de cierta manera, seguir en ese relacionamiento que me gusta y seguir consiguiendo clientes que son duraderos. Yo los clientes que tengo, Juan, no son clientes de hace 1 o 2 meses. Son clientes con los que ya es una amistad, con los que ya entiendo cómo comunicarles la marca y que hemos logrado sacar proyectos muy, muy chéveres adelante. Usted habla de algo que me llama la atención y realmente es muy importante, y es el trabajo en equipo. Pero para poder lograr que un equipo funcione, para calibrar esa tuerca, pues antes hay que afianzarlo. ¿Cuáles son esas recomendaciones que haría para que un equipo funcione? Porque usted lo hace, claro, no solo en Casa Jazz Audiovisual, sino también como director de la unidad digital de La Patria. Entonces, ¿cómo afianzar un equipo para que trabaje como lo que es, como un equipo, como todo un funcionamiento junto? Juan, eso ha sido una experiencia bonita, y creo que la hilo clave es uno, primero, saber liderar, ¿cierto? Entender qué es liderar un equipo. Y liderar un equipo no es mandar. Liderar un equipo no es señalar quién falló. En unidad digital, si algo pasa, todos fallamos. Así no tengan que ver con el proceso, porque todos estamos involucrados de una o otra manera, ¿cierto? Incluso hasta emocional podemos estar involucrados en un proceso sin tocarlo ni siquiera. Entonces, para mí la clave primero es entender cómo funciona cada persona. Yo soy muy observador, entonces entender cómo actúa cada persona, cómo reacciona a ciertas cosas cada persona, y dependiendo de eso, evidencio qué habilidades tiene, y creo que la clave es poner todo en una mesa y seleccionar por grupos quién es bueno para cada cosa. Porque así es que hacemos que los procesos fluyan. Si bien todos tenemos que saber de todo, hay unos que somos mejores en unas cosas que en otras. Y eso hay que entender, o sea, eso hay que saber leerlo, tanto en Casa Jazz Audiovisual como en Unidad Digital. La experiencia ha sido bonita porque la Unidad Digital del periódico La Patria hace 4 años y medio era yo, era una sola persona.
que hacía la pauta digital, que monetizaba el sitio web, que estaba pendiente de todo lo que llega por comercial. Y creo que los buenos resultados han sido los que me han dado ese bastón que necesito para que ya los directivos crean en los proyectos. Y en estos momentos la unidad digital está conformada por 7 personas, cuando en 4 años era solo yo. Antes era con las cámaras de celulares, ahorita tenemos equipos audiovisuales, no teníamos dónde grabar, el set era la calle, ahorita contamos con 2 sets que pueden hacer parte de las producciones. Entonces, la clave es esa, o sea, es entender cómo piensa cada persona, ver el potencial de cada persona. Yo siempre le digo a mi equipo que si yo lo pongo a hacer algo, es porque sé que es bueno en eso. Créame que yo no lo voy a poner a hacer algo que no le guste hacerlo. Y cuando me dicen, no, es que no me siento bien, listo, hasta ahí, dejemos de contar, está bien, sé que no eres buena para eso, no te sientes bien, pues que vamos también a entrar en un choque ahí, como en una presión. Pero la clave es eso, es como saber leer el equipo y ponerlo a jugar en pro del resultado. Claro, y creo que lo mejor es que usted lo ve como un buen proceso, como un proceso gratificante, lo ve como una experiencia que le ha nutrido a través de los años. Y ahorita que hablaba de Casas Audiovisual, digamos que hablando de las virtudes, me preguntaba cuál es la diferencia entre Casallas Audiovisual y otra productora de videos, cualquiera, que seguramente se dedique a lo mismo, pero ¿cuál es el factor diferencial que para un cliente puede ser más beneficioso contratarlos a ustedes que a otra persona? De entrada yo pienso que, y una cosa que iba a decir ahorita de la respuesta anterior, creo que es clave para mí, o sea, para mí, y eso ya es algo más que profesional humano, y es que para mí la clave es que todo se reciba con amor y todo se entregue con amor, como con luz, ¿cierto? Entonces cuando hay que rectificar un proceso se dice con amor, la retroalimentación se hace con amor, se hace con luz, con respeto. Y la clave de tener las conversaciones difíciles, o sea, yo tengo que decirle a usted, Juan, las cosas, se las digo sin las ganas de pelear, todo desde el amor, pero hay que decir las cosas como deben ser. Y aunque el cliente final, ya hablando de la pregunta que me acaba de hacer, el cliente final, aunque no lo vea, creo que la clave para nosotros sí es esa. Es que somos un equipo tan lleno de armonía que todo fluye de la mejor manera y los resultados son bonitos. Entonces no vamos a cubrir una boda el fin de semana y vamos a cubrir una boda y nos toca trasnochar. O no, tenemos una fiesta de 3 días, no vamos a poder ni dormir, hasta ahí nos llegó el fin de semana. Solo lo estoy haciendo por el trabajo y el dinero. No, nosotros hacemos las cosas por el amor que le tenemos, la pasión que le tenemos a ese ejercicio, y eso se nota en el resultado. Tenemos un equipo de edición fenomenal, pues que hace unos resultados súper bacanos. Tenemos un equipo en producción ya en el campo que es súper comprometido, y que a la final la clave para mí siempre ha sido, eso sí lo puede apreciar el cliente, es que nosotros entregamos resultados en poco tiempo porque somos muchos trabajando sobre el mismo proyecto, con la idea de sacar todo adelante en el menor tiempo posible. Bueno, y antes de irnos a una pausa, me gustaría que contestara o que nos contara una anécdota o algo que definitivamente haya marcado el rumbo de Casallas Audiovisual, un evento que usted haya dicho desde aquí, algo cambió en la mentalidad, algo cambió en el chip del equipo. Siempre cuento la historia porque fue muy tesa. Nosotros siempre nos hemos encargado de prestar servicios a donde nos lleven. O sea, si a mí me dicen hay que cubrir un evento en Barranquilla nos vamos. Panamá para Panamá nos vamos. Pero la primera vez que yo fui a cubrir un evento fue en Mariquita. Y tampoco tenía mucho personal que digamos. Pero aún así arrancamos y tuvimos muchos tropiezos. A mitad del camino pasó algo, el carro se nos varó y nos tocó dormir. Entonces nos retrasamos un día para llegar al lugar donde se iba a desarrollar. Dormimos en una parte donde nada que ver, en unas camas que nada que ver, con un frío espantoso. Cuando llegamos, resulta que por el afán del carro se nos olvidó poner a cargar algunos equipos. Entonces aún así miramos cómo la sacábamos adelante. Me llevaron un carro de repuesto hasta Mariquita, hasta donde nos paramos, para poder continuar la ruta a Mariquita. Hicimos la grabación, hicimos el evento, y cuando nos devolvimos en Letras, ese otro carro también se varó y me quedé varado en Letras. Y finalmente llegamos a Manizales, editamos el proyecto, lo edité con el mismo amor con el que hubiera editado uno que hubiera salido perfecto, y ahí fue donde dije, definitivamente, por mucho que las cosas se nos pongan en el camino, es las que nos van a enseñar que sí o sí. Bueno, entonces era el reto para mí como líder, era el reto para mí como el jefe, digámoslo así, de Casallas Audiovisual, no dejar desvanecer la energía del equipo. Porque, mira, nos varamos, mira, no pusimos a cargar las pilas, ¿qué vamos a hacer? Mira, en el viaje de regreso también, este viaje estaba como salado. No, aquí no hay nada salado. Aquí todo nos sirve para un aprendizaje, y siento que ese era el aprendizaje de nosotros. Era ese, es entender que por mucho que fueran los dilemas de la producción, llegamos y tenía que salir igual de bonito a todos, sin dejar bajar la energía del equipo.
Bueno, Jonathan, muchas gracias. La verdad, una anécdota muy interesante y por supuesto que demuestra cómo se afianzó el equipo y cómo trabaja. Por ahora nos vamos a una pequeña pausa. Pronto volvemos aquí en Abra Palabra. Recuerden que estamos con Jonathan Casallas. Quédense porque ya volvemos. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la universidad. Cada persona, desde su forma de concebir el mundo, contempla las diferentes formas de ser feliz. Vivir tranquilo. Y aportar a la paz. Yo aporto la paz desde la buena convivencia. Generando ambientes de conciliación. Respetando las ideas de los demás. Teniendo buena comunicación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Abra Palabra, este Vicas de la Universidad de Manizales con el Centro de Producción Audiovisual. Aquí estamos con un invitado súper especial, con Jonathan Casallas, con el que estamos hablando de todo lo que hay detrás de una productora de videos, todo lo que hay detrás de manejar un equipo. Jonathan, precisamente hablando de videos, para usted, ¿cuál es esa herramienta o cuál es lo clave que tiene un video por encima de otro tipo de ventas? O sea, por encima, que puede enganchar más al público que otro tipo de cosas. Eso es clave que nosotros siempre hablábamos y hace poquitos meses pues hablábamos de que influía mucho la calidad, influía mucho el micrófono que uno tuviera, influía mucho la iluminación, ¿cierto? Pero hemos visto cómo en estos momentos en redes sociales se viralizan videos que tienen cero producción y que salen de un tiro. O sea, se pone la cámara, por borrosa que esté, sin micrófono, y sale como un tiro. Y creo que ahorita la clave no está en cómo lo hago, sino qué comunico y cómo engancho a la audiencia con el mensaje. Creo que la parte más importante del audiovisual no es ni siquiera la calidad, sino el storytelling, lo que uno esté contando. Y así como nos lo enseñaban a nosotros, yo hace poquito en una conferencia que estaba dando lo decía, eso que nos enseñaron en la escuela, que era como en la literatura, que era como el inicio, nudo y desenlace, eso va a permanecer por los años de los años, porque es que siempre toda historia va a tener un inicio, toda historia va a tener ese nudo y una manera en la que cierre, que ahorita nosotros en mercadeo lo llamamos como el CTA, que es el call to action, ahorita para el mercadeo más todavía, pero siempre es la manera en que yo arranco y cómo voy hilando la información o la noticia, lo que sea que esté contando, es lo que va a tener éxito en el video que uno esté desarrollando. O sea, y hoy en día, ¿cuáles son esos hooks? ¿Cuáles son esos enganches que más la están dando? Que definitivamente logran que el espectador se quede en el video. Pues incluso el profesor de los hooks, yo siempre lo pongo como ejemplo, fue el comercial de Colgate, en el que nosotros venimos viendo una programación en televisión, un comercial tras otro, un comercial tras otro, y resulta que Colgate sacaba un comercial donde todo se muteaba y solo salía una pantalla blanca con una frase en la mitad. Entonces, claro, en comerciales uno ¿qué hace? Deja de ver el programa y baja la cabeza, celular, no sé qué, pero está escuchando un sonido. Cuando se quedaba en silencio, lo primero que uno hacía es mirar a la pantalla a ver si fue que se dañó el televisor. Ese hook fue el profesor de los hooks, porque era como ser disruptivo. Ahorita está entonces el que toma botella, ahorita estamos viendo las personas influencer que se van maquillando mientras van contando una historia, el que se amarra un zapato, el que primero estamos viendo unos que son como ya de risa, y es, por ejemplo, cuando se cae de la camilla sale rodando y empatan con una imagen de la persona rodando para decir la información. Esos son hooks que pueden llegar a funcionar. Hay hooks visuales y hay hooks textuales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un textual es cuando yo le digo a usted, por ejemplo, estas 3 cosas me funcionaron, pero la última es la que más me funcionó. Uno sí fijo se va a quedar hasta el final. Eso es clave, ¿cierto? Pero están los visuales. Es por ejemplo, destapo, ni siquiera hay una palabra, sino que destapo el maquillaje, me voy maquillando y ahí sí. ¿Cómo les parece que les voy a contar? Porque ese tipo de cosas que son tan disruptivas en el mensaje creo que son las que en estos momentos, y eso puede cambiar mañana. Y mañana puede ser que el hook sea hablar de inmediato, pero en estos momentos es como lo que está funcionando. Entonces, para usted, cualquier persona puede enganchar, puede hacer un hook y lograr un video, independientemente del equipo, independientemente de todo, cualquier persona puede lograr enganchar al público. Sí, para mí cualquier persona, desde que sepa comunicar el mensaje, puede enganchar al público. No tenemos que ser los más expertos
en el mundo audiovisual para coger un celular y pegar un video, que puede que nos demoremos, puede que uno empiece a hablar y hablar y hablar y se demore, no sé, 2 meses o 5 años en pegar su primer video, pero de que lo pega, lo pega. Jonathan, si por poner un ejemplo, digamos que yo tengo un emprendimiento pequeño, me le acerco y digo, quiero iniciar para mostrar mi emprendimiento. ¿Cuáles son esos consejos que me daría pues, para que fuera exitoso y para que poco a poco logre entrar en la gente? Lo primero que yo le diría es, venga, no vendamos el producto, mostremos las bondades, mostremos los beneficios, entendamos qué es ese dolor que tiene la gente que mi producto puede llegar a curar, ¿cierto? Muchos se encargan, yo siempre lo he dicho como vender sin vender, y una vez en una entrevista me lo dijeron, ¿cómo así que vender sin vender? Yo sí, es que es como hablo tan bonito de mi producto que se convierta en un deseo más que en una necesidad que estoy tratando de solventar con el mensaje que estoy comunicando. Ve, qué chévere, sí me gustaría comprar ese producto, qué chévere. No, es que necesito, no, qué chévere comprar ese producto. Entonces es como entender, como el ADN del producto, cómo entender de qué está compuesto y cómo le puede comunicar y cómo le puede solucionar la vida a las personas para entender cómo no comunicarlo. Ahora, hay productos que tenemos que comunicar de manera, no sé, divertida. Hay productos que tenemos que comunicar de manera muy formal. A mí me parece muy, muy chévere ese ejercicio porque, bueno, yo también soy voz en off, pues dentro de la agencia hacemos voz en off. Yo fui voz en off para comerciales y jingles en RCN Radio hace mucho tiempo. Y a nosotros nos pasan un guión y no todos los guiones se tienen que o se pueden leer con la misma voz, con la misma intención, con la misma gesticulación. Y ahí fue donde yo entendí que los productos tenían un alma. Y por mucho que solamente me pasaran un guión, ese guión yo tenía que darle alma y entender. Entonces yo le decía al cliente, por ejemplo, no, dígame qué es el producto, para quién va dirigido, ¿no? Pues que es una cuña, ¿no? Pero es que si es para jóvenes yo lo digo como jocoso, como bacano, pero si es algo muy serio, entonces yo le meto y imposto la voz de una manera más seria. Entonces desde ahí entendí que lo clave para comunicarlo es eso. Entonces yo le diría al emprendedor, entendamos cuál es el alma del producto suyo. Y no es que emprendí estos pósters porque los hago con mucho amor, no. Entendamos la esencia de ese producto y el alma de ese producto para poder comunicarlo. Y en redes vendámoslo sin vender. Pues a mí me parece que las redes, si yo tengo un punto físico, si voy a vender, pues van al punto físico, ¿cierto? Domicilios saldrán en redes sociales. Pero en redes sociales le voy a decir una cosa, yo como Casallas Audiovisual, como agencia, comunico mis proyectos, pero muy pocas veces hago campañas de venta, porque mis clientes no toman la decisión a través de Instagram. Van y ven mi trabajo, que es otra cosa, es un catálogo. Pero de ahí a que yo cierre la venta, la cierran o conmigo en una reunión presencial o por campañas de Google Ads, que son las de búsqueda, que ahí sí está buscando la verdadera intención. Entonces algo ahí también clave para el emprendedor, pues si nos metemos ya en el mundo del marketing y las campañas digitales es, venga, no pauten redes a la loca. Entendamos que uno pauta en redes para conectar con la audiencia, pero luego paute en Google Ads para la intención de compra y luego concrete ya la venta en un botón de acción, un WhatsApp, un correo, una cita, una llamada, pero Instagram no le va a vender a usted y no lo va a totear, pues no lo va a reventar. Hay negocios de negocios, ¿cierto? También hay que decirlo. Pero Instagram no es el que a usted le va a mover todos los días la caja. Así de simple. Claro. ¿Y cómo lograr fidelizar a esos clientes y que el video del que estamos hablando no se vuelva en simplemente un TikTok que se deslizó, un reel que se vio, que se dio like? No. ¿Cómo lograr fidelizar y que el cliente le dé por entrar y digamos que crear una relación con la marca? Incluso hay una serie muy chévere que fue recomendada sobre consumismo en Netflix. Eso es una serie como de 4 capítulos. Pero es donde estamos mostrando cómo, claro, como el cliente ya tiene tantas opciones, entonces es muy difícil de fidelizar, porque es que ya no es solamente Casallas Audiovisual el que hace videos, o sea, hay 50.000 productoras. Y ya no es solo Coa el que vende ropa, hay 50.000 almacenes que venden ropa al mismo precio. Entonces lo que tenemos que tratar nosotros es de entender cómo consumen, la frecuencia de consumo, y por eso es que, por ejemplo, almacenes como Zara y otros muy grandes ya no se dedican a tener 2 temporadas, una de verano y una de invierno, sino que sacan colecciones cada nada para poder empezar a generar ese consumismo que a la vez nos ayuda a testear los productos y saber cómo empezar a engancharnos. Y otra cosa muy importante que me parece a mí ya para los negocios, pues no nos comparemos entonces con un Zara, con un Coa, sino comparémonos con unos productos más pequeños, unos emprendimientos. Creo que ahí la clave es vuélvase amigo del consumidor,
entiéndalo, personalice la experiencia. Esa es la clave ahora, la personalización, ¿cierto? Entonces es como yo le vendo el producto que exactamente Juan Manuel es el que está buscando y quiere comprar. Y que cuando tengamos una relación, un contacto, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con el producto anterior? Eso es clave. Y creo que eso lo aplica mucho también una empresa, Sahoo, el de gafas y todo esto que hace con botellas recicladas, con las tapas. Ellos personalizan tanto la experiencia que son capaces de que si yo ya he comprado 3 gafas, me llaman y me dicen, ya salió la colección de la que has comprado 2, ¿te gustaría comprar la tercera? Es súper interesante, es bacana. Y empiezan a conocerlo a uno que uno dice, ve, mira cómo me conocen, me hacen sentir como de la casa. Y creo que la personalización es la clave para poder fidelizar en este mundo donde uno tiene tantas opciones para comprar. Bueno, ahí está el consejo de todo un experto que realmente creo que es muy valioso. Ahora cambiando un poco de tema respecto a lo de la unidad digital de la patria, usted ahorita nos decía que ha venido evolucionando, que ha venido cambiando con el transcurso de los tiempos y sé que ahora están intentando probar nuevos formatos casi televisivos como, bueno, Vive la Feria, en las ferias de Manizales, ahora en las fiestas de Pereira. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio de que un periódico tan tradicional escrito como es La Patria ahora intente probar nuevos formatos televisivos quizás para enganchar nuevos públicos? Juan, lo mismo que yo le decía ahora, nosotros tenemos que entender que no toda la audiencia está en el mismo lugar y más con un medio tan tradicional como nosotros, pues que somos del impreso, ¿cierto? Cada vez la gente está más pegada al celular, está más pegada al televisor, está más en YouTube, está más en TikTok, entonces tenemos que entender dónde está la audiencia, entender cómo se le habla a cada audiencia, porque es muy distinto yo hablarle a una audiencia de YouTube, hablarle a una audiencia de TikTok. Y de ese modo coger entonces la información y empezar a volverla un multiformato, un multicanal, donde yo pueda llegar a decirle la misma información en un lenguaje diferente a una audiencia distinta. Creo que ha sido un reto, porque ha sido muy retador. Todos sabemos la audiencia de La Patria, quiénes son la audiencia de La Patria. Todos sabemos que estamos llenos de información, que en redes sociales hay información por todas partes. Y posicionarnos nosotros como medio de comunicación impreso en unos formatos televisivos, en unos formatos de social media, de pronto un TikTok, de pronto un YouTube, donde uno busca otro tipo de contenidos. Ha sido un reto para nosotros, pero creo que tenemos un equipo dispuesto, un equipo conocedor, un equipo con ganas y una junta directiva y unos dueños y unos socios que creen en nosotros y que están creyendo en lo que estamos haciendo y una sala de redacción que se está prestando para lo que nosotros queramos hacer. Entonces es donde nosotros vamos con propuestas que por muy descabelladas que parezcan, pues decimos probemos. Gracias a Dios estamos en el mundo digital, lo que no funciona se baja y ya sigamos con nuestras cosas. Entonces ha sido retador el proceso, pero necesario. Necesario porque necesitamos volver esto multicanal, multiformato, para poder entrar en las diferentes audiencias. Entonces me gustaría preguntarle cómo el futuro de La Patria, o sea, ya no lo ve solo como un medio impreso, sino que cree que va a evolucionar quizás a hacer formatos de televisión más constantes y en el que lo digital prime por encima de lo escrito. Total, nosotros no somos La Patria, el periódico impreso. Nosotros no somos eso y hace mucho tiempo no somos eso. Nosotros somos una plataforma 360 para potencializar la información por el lado editorial, pero también potencializar la marca por el lado comercial. Entonces nosotros, incluso hay cosas que no me ha preguntado, pero que se las puedo contar aquí en un momentico, y es que nosotros hacemos BTL. Nosotros hacemos campañas de Google Ads y campañas publicitarias digitales para otros clientes, no solo para nuestra información. Nosotros tenemos una marca que se llama Impresos Comerciales, donde hacemos cajas, donde hacemos plegadizas, donde hacemos periódicos para otros periódicos, donde hacemos revistas para otros clientes, ¿cierto? Y para otros formatos de nosotros. Nosotros tenemos otros especiales aparte de La Patria impresa. Entonces, nosotros somos un canal, yo siempre lo he dicho, y nosotros somos un canal 360, y más ahora con esta otra patica que le sale, que se llama el multimedia, y es donde nosotros ofrecemos podcasts, nosotros ofrecemos especiales como recomendados, o sea, hay muchos formatos, y creo que es un canal que aunque solo lo vemos como impreso, no, nosotros somos 360 y tenemos de dónde agarrarnos para llegar muy lejos. Bueno, Jonathan, primero agradecerle por todos los consejos que nos acaba de dar en estos 30 minutos, que bastante cortos seguramente para cualquiera que nos vio. Probablemente pudieron tomar muchísimos consejos acerca de cómo emprender, cómo promocionar su producto,
todo lo que tiene el marketing digital. Así que Jonathan, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a nuestro podcast. De verdad que estamos muy agradecidos. No, a usted muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Siempre que me inviten yo voy a estar feliz. Nos veremos más adelante. Bueno, ya Gracias. saben, esto fue Ahora Palabra, el podcast de la Universidad de Manizales. Mi nombre es Juan Manuel Molina. Hasta luego.